Milonario sorprende al hacer propuesta increíble a mendiga negra dormida en su hombro. En el autobús atestado de la ciudad, donde el calor se pegaba a la piel y el aire olía a sudor y prisa, una escena inesperada prendió las miradas de todos. Elena, con sus ropas cansadas, expulsaba agotamiento por cada poro. Sostenía en sus brazos a Gabriel, su pequeño de apenas 1 año, que gritaba con una fuerza casi desesperada, aquellas lágrimas cayendo sin freno por su rostro dulce y sonrojado. La gente murmuraba, apretujaba labios, resoplaba cansada. Los empujones aumentaban y la atmósfera se hacía más tensa, irritable, como un volcán a punto de estallar. De repente, en medio del caos, un hombre que parecía fuera del lugar se levantó con un brillo en sus ojos. Rafael, un millonario vestido impecable, con un aire que delataba noches de insomnio y batallas internas, caminó hacia Elena. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y decisividad. No era el típico poderoso arrogante. Los ojos de Elena temblaban. Su pecho se apretaba mientras el murmullo del autobús se apagaba por un instante. Todos atrapados por aquel momento raro, casi mágico. Rafael se sentó a su lado y en ese espacio diminuto se creó un universo nuevo, donde la desesperación se cruzaba con la esperanza. Pero el silencio que siguió estaba cargado de secretos. Rafael no solo cargaba una fortuna, también llevaba una sombra oculta, un pasado que lo perseguía en cada esquina, en cada pensamiento. Los días siguientes trajeron encuentros fugaces, miradas que se cruzaban llenas de preguntas no dichas. Elena sentía que él quería acercarse, pero algo en su piel le gritaba que tuviera cuidado. Cuando por fin Rafael le propuso formalizar aquella alianza con un proyecto común, ella no pudo evitar sentir un vuelco en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. Lo que parecía un alivio a sus penas, también habría un abismo donde la confianza podía romperse en pedazos. Y si el oscuro secreto de Rafael decidido a luchar, está a punto de dar un paso que cambiará todo, pedirle matrimonio. Pero, ¿será suficiente el amor para vencer el miedo? ¿O serán los secretos los que los separen para siempre? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando parecía que todo se acomodaba, un estruendo rompió el silencio que se había apoderado del autobús. Un grupo de hombres visiblemente alternos. Sus gritos y amenazas resonaron en espacio pequeño, y los rostros de los pasajeros se tornaron grisáceos, aterrados por lo inesperado. «¡Dejen a la mujer y el niño!», exclamó uno de ellos, señalando a Elena. La atmósfera se volvió un campo de batalla emocional. Rafael, al instante, se puso en pie. Su corazón latía a 1000 por hora. Un choque contra su pecho que casi lo detiene. Pero lo que ocurrió después lo paralizó. Uno de los hombres, con la mirada llena de rabia, se acercó a Rafael. «¿Eres tú, el hijo de la...?» Apenas alcanzó a completar la frase cuando un gemido tenso recorrió el autobús. Era el silencio helado de varios pasajeros comprendiendo de golpe la situación.
Los murmullos mudos, lanzados de labios temblorosos, resonaban más que cualquier grito. El rostro de Rafael palideció, y una sombra cubrió sus ojos. Elena percibió el cambio, la inquietud que le atravesaba el cuerpo. Ella nunca había visto a Rafael así. Su estatus, su riqueza, todo aquello que parecía deslumbrante, ahora hacía eco de algo oscuro y aterrador. ¿Tú eres el hijo del hombre que...? La voz temblorosa de una mujer se deslizó entre los murmullos. La cadena de su voz se deshizo en una cacofonía de acusaciones. «¡Basta! No tengo nada que ver», exclamó Rafael. Pero sus palabras se perdieron ante el griterío, lo que parecía ser la mano amable de un salvador, casi como una luz en la oscuridad. Ahora se convertía en un relato espeso y cargado de secretos. Elena se sintió como si un balde de agua fría le cayera encima. Sus ojos buscaron respuestas en el rostro de Rafael, pero en lugar de eso, encontró una tormenta de dudas. Un hombre avanzó, el más corpulento entre los agresores, y en su voz se agolpaba el desprecio. «Eres igual que tu padre, siempre para la gente, pero nunca para los de verdad. Jamás lo olvidaremos», dijo, como si cada palabra fuera un puñal. Un sudor frío empapaba la frente de Rafael, y cada inhalación le dolía en el pecho. Su silencio fue elocuente. Era la revelación de un secreto desgarrador que, al caer, terminaría con lo poco que había construido con Elena. La multitud, ahora hipnotizada, seguía observando, muchos con gestos de repulsión, otros llenos de curiosidad. La humanidad recubierta de juicios. Ni siquiera el llanto de Gabriel lograba romper ese hilo tenso que les entrelazaba en una danza de miedo y reproche. Cada uno en el autobús, incluidos ellos, comenzaba a cuestionarse. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Era un salvador o un alma perdida? Elena sintió un nudo en la garganta. Su mente giraba como un torbellino. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué no había sido honesto? Ese pudo ser el final de su esperanza. Las promesas ahora parecían faros apagados, luces que se consumían en el horizonte. Fue en ese instante que Rafael miró a Elena. La intensidad de su mirada profundizaba la conexión, pero al mismo tiempo, el abismo entre ellos crecía. Ella no sabía si angustiaba o amaba al hombre que tenía al lado. La imagen de su hijo aturdido frente a la tormenta la desgarraba, y justo cuando la situación parecía más insostenible, el hombre corpulento se giró hacia Rafael y le lanzó un ultimátum. «Si te atreves a salir de aquí, te juro que lo lamentarás. Tu pasado no te dejará tranquilo». Con eso se marcharon abruptamente, llevándose la calma del autobús, dejando un eco sin respuesta en el aire. El tiempo pareció detenerse. Las miradas de los pasajeros se cruzaron, chocadas y confundidas, complejas en su interpretación de lo que acababan de presenciar. Elena, temblando, miró a Rafael. ¿Era él un simple millonario con buenos deseos? ¿O había una oscuridad inquebrantable acechando en su vida? Así, la historia no solo continuaba, sino que lanzaba nuevas preguntas La tensión flotaba, el futuro de ambos colgaba de un hilo delgado, y el costo de la confianza podría ser más alto de lo que imaginaban. La tensión permaneció en el aire, un hilo delgado entre la esperanza y el temor. Elena miraba a Rafael, buscando respuestas en sus ojos. El autobús seguía temblando. Algunos pasajeros murmuraban. Otros se pasaban las manos por la frente como si el sudor pudiera borrar lo que acababan de ver. La atmósfera estaba cargada de juicios, pero nadie parecía dispuesto a dejar de observar. Rafael tragó saliva. Su mirada era un torbellino. «No tengo nada que ver con lo que dijo», más para sí mismo que para los demás. Pero sus palabras se desvanecieron,
como sus esperanzas, el silencio se rompió de repente. Un sonido fuerte, un estruendo que reverberó en todos los rincones del vehículo. La puerta trasera del autobús se abrió de golpe, y un hombre, con una chaqueta raída y ojos como brasas encendidas, irrumpió en medio del caos. Elena se encogió. ¡Fuera de aquí, todos!, aulló el recién llegado, apretando un arma en su mano, una pistola que centelleó como un rayo. El pánico llenó de inmediato el espacio. Gritos y sollozos se unieron en una sinfonía de desesperación. Rafael, aturdido, miró al hombre. Era un desconocido que parecía conocerlo muy bien. ¡Tú!, gritó, apuntando a Rafael con la pistola. No pensaste que te dejaría escapar así de fácil, ¿verdad? El aliento de Elena se detuvo. La angustia la consumía por dentro. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería con Rafael? Lo que había comenzado como una propuesta de esperanza se convirtió en una pesadilla que se tejía ante sus ojos. La multitud se agachó. Algunos se escondieron detrás de los asientos, mientras otros intentaban ver lo que ocurría. Rafael, palidecido, intentó hablar. «¿No sabes lo que estás haciendo?». Su voz temblaba, pero el hombre no estaba dispuesto a escuchar. «Cállate. Sabíamos que regresarías, y esta vez no te dejaré ir». El pánico aumentó. Elena sostenía a Gabriel contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba, lleno de miedo. Rafael se movió hacia el hombre, una mezcla de bravura y terror. «No entiendes. Esto no te dará lo que buscas. Déjanos ir», rogó. El otro hombre sonrió, una sonrisa fría que enviaba escalofríos. «¿Nosotros? Entiende que nadie se va sin pagar la deuda. Tu familia tiene mucho que responder». Elena sintió que el mundo se desvanecía. ¿Familia? ¿Qué tenía que ver la familia de Rafael con esto? Su mente daba vueltas. Aquello era más profundo, más siniestro de lo que podía imaginar. Raíces en un pasado oscuro que parecían atrapar a Rafael y a ella en una red de secretos. «No tenemos nada que ver», gritó Rafael, pero sus palabras fueron ahogadas por el griterío. El hombre apuntó más cerca. Un giro de su muñeca hizo que todos se estremecieran. «Siempre estuviste en el lugar equivocado, hijo del traidor». El tiempo pareció detenerse. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que creía conocer de Rafael se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Qué traición había sellado su destino? Entonces un disparo resonó en el aire. Elena cerró los ojos. El sonido retumbó. Un eco desgarrador. Cuando los abrió, Rafael se desplomaba y el mundo a su alrededor se desvanecía en un caos de gritos y sangre. El pánico creció en sus venas. Su cuerpo se llenó de terror. ¿Qué había pasado? ¿Qué debía hacer ahora? Las miradas se cruzaban, ellas llenas de horror, los ecos de aquel disparo llenándolo todo. ¿Estaría Rafael realmente herido? ¿Era esto el final de su poco tiempo juntos o un principio sombrío de una batalla que ni siquiera comprendía? Las preguntas ahogaban a Elena. La desesperación se apoderaba de su corazón, y la oscura sombra de secretos aún por descubrir se cierne sobre ella. Todo estaba cambiando. Todo se escapaba de su control. La historia no solo continuaba, había dado un vuelco que dejaría a todos sin aliento. La sangre resonó en el aire como un eco distante. La escena se detuvo, un instante suspendido en el tiempo. Elena, paralizada, sintió que su corazón se detenía mientras la vida de Rafael se desvanecía ante sus ojos. La imagen de su cuerpo caído era una punzada en su pecho. El llanto de Gabriel se convirtió en un susurro ahogado entre la cacofonía. «No,
¡Por favor!, gritó, un grito desgarrador que salió de lo más profundo de su ser. La desesperación la envolvía. Las manos temblorosas intentaban encontrar consuelo en la calidez de su hijo. Pero el caos no se detenía. Un murmullo inquietante atravesaba el autobús. El pánico corría como fuego en pradera seca. Rafael yacía en el suelo. La expresión en su rostro oscila entre la sorpresa y el miedo, mezclada con un dolor palpable. Su camisa se empapaba de rojo y por un segundo, este hombre que parecía ser su salvador se convirtió en un extraño. El atacante, con la pistola temblando en su mano, retrocedió unos pasos. No creías que esto iba a ser tan fácil, ¿verdad? Tu padre taladró cada traición en nuestra piel, dijo, consciente de que cada palabra era un disparo más en la ya herida alma de Rafael. La multitud miraba. Algunos cubrían la boca, otros estaban parados, incapaces de apartar la vista del horror. ¿Cuál traición?, preguntó Rafael. Su voz era un hilo, pero la ira comenzaba a retumbar. El hombre hizo una pausa, con una sonrisa burlona. Pregúntale a tu madre. Si la encuentras, claro. Una explosión de murmullos, chispas de duda y confusión llenaron el aire, como si todos se agacharan ante la revelación de el pasado siempre encuentra la manera de cobrar sus deudas. El silencio se apoderó del autobús. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿La madre de Rafael estaba en medio de esto? Su mente corría a 1000 por hora, intentando conectar piezas de un rompecabezas confuso y perturbador. Y allí estaba ella, atrapada en medio de una historia que desconocía, sintiendo que cada mirada en su dirección era un juicio. De repente, un sonido estruendoso rompió la tensión. La puerta principal del autobús se abrió con fuerza, y otra figura apareció. Un hombre alto, rostro sombrío lleno de determinación. «Suelta el arma», exigió, apuntando a su compañero. Las sombras de una historia antigua se arrastraban, y cada pasajero contenía la respiración. Elena no sabía si el nuevo venía a ayudar o a empeorar la situación. Pero ese hombre, que parecía conocido para el atacante, gritó con furia: «Este es el último acto, Rafael. Ya no puedes correr». «¿Correr de qué?», se preguntó Rafael. El dolor en su voz se entrelazaba con la confusión. La mirada del nuevo hombre cambió, y en sus ojos brilló una luz oscura. «De tu destino, mientes como siempre lo has hecho», exclamó, y esas palabras fueron como un candente acero en la piel de Rafael. De repente, el primer hombre gritó, explosivo, como un león enfurecido: «La verdad no se puede enterrar. Estás en el lugar equivocado, hijo de un traidor». En ese momento, Elena comprendió que el pasado de Rafael era más vasto y mortal de lo que jamás imaginó. El aire se volvió espeso, y una sensación de horror surgió en su pecho. Pavos antiguos estaban en juego, y ella se encontró en el medio de un juego arriesgado del que no entendía las reglas. Con una rapidez asombrosa, el hombre que parecía ayudar bajó la mirada y sacó un segundo arma. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo, y el eco de su voz resonó como un trueno. La escena se volvió borroso. Las balas volaban, aunque no sabían en quién o qué iban a impactar. El grito de Elena rasgó el aire. «¡Rafael!», un lamento en un instante, y justo cuando el mundo desencadenaba su descontrol, un destello de luz atravesó el aire. Un disparo, un golpe. La multitud gritó. Todo se detuvo, y en un instante mítico, el destino de muchos se centró en un solo punto. Cuando la nube de humo se despejó, la imagen quedó grabada en la mente de todos. El cuerpo de Rafael se desplomó, pero no era él quien había caído. Era el segundo hombre, el que creía era su amigo.
la traición revelada en un instante. Con el rostro pálido y los ojos abiertos en asombro, las palabras de un destino inevitable resonaban en la mente de todos. Esa la vida que siempre pensaron que era clara, ahora se tambaleaba en un abismo. Mientras se levantaba el polvo, la pregunta permaneció: ¿quién era realmente Rafael? La historia se retorcía, volviéndose más peligrosa. Esta revelación amplificó las tensiones. Los secretos se deslizaron como hojas secas en otoño. ¿Sería esta la última vez que Elena vería a Rafael? ¿O solo era la oscuridad que marcaba el comienzo de una tormenta aún mayor? La incertidumbre palpitaba, pesada y densa. La sangre resonó en el aire como un eco distante. La escena se detuvo, un instante suspendido en el tiempo. Elena, paralizada, sintió que su corazón se detenía, mientras la vida de Rafael se desvanecía ante sus ojos. La imagen de su cuerpo caído era una punzada en su pecho. El llanto de Gabriel se convirtió en un susurro ahogado entre la cacofonía. «¡No, por favor!», gritó, un grito desgarrador que salió de lo más profundo de su ser. La desesperación la envolvía. Las manos temblorosas intentaban encontrar consuelo en la calidez de su hijo. Pero el caos no se detenía. Un murmullo inquietante atravesaba el autobús. El pánico corría como fuego en pradera seca. Rafael yacía en el suelo. La expresión en su rostro oscilaba entre la sorpresa y el miedo, mezclada con un dolor palpable. Su camisa se empapaba de rojo, y por un segundo, este hombre que parecía ser su salvador se convirtió en un extraño. El atacante, con la pistola temblando en su mano, retrocedió unos pasos. «No creías que esto iba a ser tan fácil, ¿verdad? Tu padre taladró cada traición en nuestra piel», dijo, consciente de que cada palabra era un disparo más en la ya herida alma de Rafael. La multitud miraba, algunos cubrían la boca, otros estaban parados, incapaces de apartar la vista del horror. «¿Cuál traición?», preguntó Rafael. Su voz era un hilo, pero la ira comenzaba a retumbar. El hombre hizo una pausa, con una sonrisa burlona. «Pregúntale a tu madre, si la encuentras». Claro, una explosión de murmullos, chispas de duda y confusión llenaron el aire, como si todos se agacharan ante la revelación de que el pasado siempre encuentra la manera de cobrar sus deudas. El silencio se apoderó del autobús. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿La madre de Rafael estaba en medio de esto? Su mente corría a mil por hora, intentando conectar piezas de un rompecabezas confuso y perturbador. Y allí estaba ella, atrapada en medio de una historia que desconocía, sintiendo que cada mirada en su dirección era un juicio. De repente, un sonido estruendoso rompió la tensión. La puerta principal del autobús se abrió de golpe, y un hombre, con una chaqueta elegante y rostro sombrío, irrumpió en medio del caos. «¡Fuera de aquí todos!», aulló el recién llegado. Su presencia era imponente. Los pasajeros se agacharon. Algunos se escondieron detrás de los asientos. Rafael, palidecido, intentó hablar. «No sabes lo que estás haciendo». Su voz temblaba, pero el hombre no estaba dispuesto a escuchar. «Cállate. Sabíamos que regresarías, y esta vez no te dejaré ir». El nuevo hombre no solo parecía saber quién era Rafael, sino también el oscuro pasado que intentaba ocultar. «¿Y crees que ser un buen chico te salvará?», dijo con desdén, mientras sus ojos ardían con rabia. «El pasado nunca se olvida», agregó. El pánico aumentó. Elena sostenía a Gabriel contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba,
Lleno de miedo, Rafael se movió hacia el hombre, una mezcla de bravura y terror. «No entiendes. Esto no te dará lo que buscas. Déjanos ir», rogó. El desconocido, en un giro inesperado, apuntó al atacante que tenía la pistola. «Tú eres el problema. Siempre fuiste el menor de los traumas, el hijo del traidor que jamás dejó de huir». Las palabras reverberaron como un trueno. Cada sílaba marcaba la conexión de un secreto mucho más profundo. Y en un instante el mundo se detuvo. La multitud, atónita, miraba sin aliento. Rafael, con la boca entreabierta, no podía procesar la presión de aquellas revelaciones. ¿Qué significa eso?», apenas pudo murmurar. Fue entonces cuando el desconocido retiró su chaqueta, revelando un emblema familiar que hizo que Rafael palideciera aún más. «Soy tu hermano, Rafael, y he venido a reclamar lo que nos pertenece. Nuestras vidas han estado entrelazadas desde el mismo instante que nació la traición». El aire se volvió irrespirable. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su mente zumbaba con la revelación devastadora. ¿Un hermano? ¿Un vínculo oculto que nunca había sido mencionado? ¿Qué otra historia estaba siendo enterrada en aquellos momentos? Los murmullos entre los pasajeros se tornaron ácidos. «Increíble», se escuchó de un rincón. «Él es igual al padre». Un coro de comentarios llenó el espacio, mezclados con dudas y miedo. «No, tú no puedes ser», gritó Rafael, el horror cruzando su rostro. La realidad que había construido se derrumbaba como castillos de naipes. Entonces la tensión estalló. Un grito de una mujer retumbó en el aire. «Él no es el traidor, eres tú», señalando hacia Rafael con una mirada de odio. Se levantó del asiento y su rostro irradiaba rabia mezclada con angustia. «Siempre supiste la verdad y jamás tuviste el valor de enfrentarla». El destino de todos se volvió una maraña de preguntas. Con cada revelación, las relaciones se tambaleaban, las conexiones se distorsionaban y los secretos se transformaban. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué rol había tenido en esta traición antigua? El caos se desató. Gritos, llantos y acusaciones llenaron el autobús, mientras la realidad se convertía en un laberinto de traiciones, secretos y nuevas alianzas. La vida de Rafael era un rompecabezas que se desmoronaba, y Elena, atrapada en el torbellino, se preguntaba si alguna vez podría encontrar lo que realmente significaba amar en medio de ese infierno. El silencio, cargado de electricidad, llenó el espacio por un momento. Todos contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué vendría después de este torbellino de revelaciones? La historia no terminó. Apenas comenzaba. El silencio, cargado de electricidad, llenó el espacio por un momento. Todos contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué vendría después de este torbellino de revelaciones? Las miradas se entrecruzaban, llenas de miedo y preguntas. Elena, sosteniendo a Gabriel, sentía el pequeño cuerpo tiembla contra ella, una extensión de su propio pánico. «Tú no sabes lo que estás diciendo», gritó Rafael, su voz quebrándose. Pero el rostro de su hermano, ese extraño que decía serlo, solo se endureció. En la atmósfera densa, las palabras flotaban. Cada sílaba era una carga más, un peso que se acumulaba. «Lo sé, y estoy aquí para terminar esto», dijo el nuevo hombre, sus ojos dos brasas ardientes. Los murmullos entre los pasajeros se intensificaron, preguntas llenaban el aire. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente son hermanos? La confusión era palpable. Todos querían entender.
Pero nadie se atrevía a preguntar. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido externo irrumpió en la escena. El sonido de sirenas se acercaba, gritos de alerta fuera del autobús. El conductor, visible a través del pequeño cristal frontal, comenzó a moverse frenéticamente en su asiento. Los bultos de los pasajeros se agitaron, cada uno preguntándose sobre su propia seguridad. Rafael, en medio de la conmoción, se giró hacia su hermano con mezcla de ira y temor. ¿Hiciste esto? ¿Tú provocaste todo este caos? Bramó, su voz resonando con furia. El hermano le sonrió, una mueca escalofriante. No, yo no, pero parece que alguien más está decidido a jugar sus cartas. En un giro inesperado, la puerta del autobús se abrió de golpe. Un grupo de policías armados irrumpió, sus voces llenando el aire con órdenes. Nadie se mueve. Esto es una operación en curso. La multitud estalló en caos. Pasajeros gritaban, algunos se arrodillaban, otros intentaban escapar. Elena, paralizada, sintió que la realidad se partía en dos. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras su instinto maternal la empujaba a proteger a Gabriel. Rafael la miró, los ojos llenos de desesperación. «¡Tienes que salir de aquí, ahora!», gritó, moviéndose hacia ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de disparos resonó en el aire. Todo sucedió tan rápido. Elena sintió que su mundo se detuvo. La mayoría de los pasajeros se arrojaron al suelo, tratando de encontrar refugio. Gabriel lloraba, y el sonido de su llanto se mezclaba con la confusión. Rafael, aún de pie, se hizo un pequeño espacio y se lanzó a cubrir a su madre y a su hijo. «¡No, no, no!», Elena gritó. La angustia en su pecho la hacía sentir que se ahogaba. El estruendo de los disparos resonaban, y en medio de la balacera, el hermano de Rafael se precipitó hacia el exterior. Su risa agradable, ahora enloquecida. «Siempre lo supe, hermano. Nunca podrás escapar de tu destino», exclamó, antes de desaparecer entre la multitud que se dispersaba. El ruido se detuvo. Ya no había disparos, pero la atmósfera estaba cargada de una nueva tensión. Rafael temblaba. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada, pero su mirada se debatía. Había un cambio en él, un nuevo destello de pavor. Si la historia no terminaba allí, el chocante silencio fue roto por un último grito. Un policía se aproximó, su voz trémula y temerosa. «¡Hay un rehén en el autobús!». El rostro de Rafael se tornó blanco. «¿Qué? Esto no es un juego», clamó, el horror llenando sus ojos. «¿Rehén? ¿Quién?». Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces, el hombre de la chaqueta elegida apareció de nuevo, su mirada fría como el acero. «Ya no estoy solo, Rafael. Nadie está a salvo». «Oh», y esas palabras, pesadas como el plomo, dejaron a todos sin aliento, cuestionando todo lo que creían saber. Con cada secreto expuesto, la red de engaños se hacía más densa, y todos comprendían que este no era solo un juego de hermanos perdidos. Era una trampa mortal, donde solo el tiempo diría quién saldría con vida. El silencio, cargado de electricidad, llenó el espacio por un momento. Todos contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué vendría después de este torbellino de revelaciones? Las miradas se entrecruzaban, llenas de miedo y preguntas. Elena, sosteniendo a Gabriel, sentía el pequeño cuerpo temblar contra ella, una extensión de su propio pánico. «¡Tú no sabes lo que estás diciendo!», gritó Rafael, su voz quebrándose.
Pero el rostro de su hermano, ese extraño que decía serlo, solo se endureció. En la atmósfera densa, las palabras flotaban. Cada sílaba era una carga más, un peso que se acumulaba. «Lo sé, y estoy aquí para terminar esto», dijo el nuevo hombre, sus ojos dos brasas ardientes. Los murmullos entre los pasajeros se intensificaron. ¿Podría ser cierto? ¿Realmente son hermanos? La confusión era palpable. Todos querían entender, pero nadie se atrevía a preguntar. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido externo irrumpió en la escena. El sonido de sirena se acercaba, gritos de alerta fuera del autobús. El conductor, visible a través del pequeño cristal frontal, comenzó a moverse frenéticamente en su asiento. Los bultos de los pasajeros se agitaron, cada uno preguntándose sobre su propia seguridad. Rafael, en medio de la conmoción, se giró hacia su hermano con mezcla de ira y temor. «Hiciste esto. Tú provocaste todo este caos», bramó, su voz resonando con furia. El hermano le sonrió una mueca escalofriante. «No, yo no, pero parece que alguien más está decidido a jugar sus cartas». En un giro inesperado, la puerta del autobús se abrió de golpe. Un grupo de policías armados irrumpió, sus voces llenando el aire con órdenes. «¡Nadie se mueve! Esto es una operación en curso». La multitud estalló en caos. Pasajeros gritaban, algunos se arrodillaban, otros intentaban escapar. Elena, paralizada, sintió que la realidad se partía en dos. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras su instinto maternal la empujaba a proteger a Gabriel. Rafael la miró, los ojos llenos de desesperación. «¡Tienes que salir de aquí ahora!», gritó, moviéndose hacia ella. Pero antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de disparos resonó en el aire. Todo sucedió tan rápido. Elena sintió que su mundo se detuvo. La mayoría de los pasajeros se arrojaron al suelo, tratando de encontrar refugio. Gabriel lloraba, y el sonido de su llanto se mezclaba con la confusión. Rafael, aún de pie, se hizo un pequeño espacio y se lanzó a cubrir a su madre y a su hijo. «¡No! ¡No! ¡No!», Elena gritó. La angustia en su pecho la hacía sentir que se ahogaba. El estruendo de los disparos resonaba, y en medio de la balacera, el hermano de Rafael se precipitó hacia el exterior, su risa agradable ahora enloquecida. «Siempre lo supe, hermano. Nunca podrás escapar de tu destino», exclamó antes de desaparecer entre la multitud que se dispersaba. El ruido se detuvo. Ya no había disparos, pero la atmósfera estaba cargada de una nueva tensión. Rafael temblaba. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada. Pero su mirada se debatía. Había un cambio en él, un destello de pavor. Si la historia no terminaba allí. El chocante silencio fue roto por un último grito. Un policía se aproximó, su voz trémula y temerosa. «¡Hay un rehén en el autobús!». El rostro de Rafael se tornó blanco. «¿Qué? ¿Esto no es un juego?», clamó, el horror llenando sus ojos. «¿Rehén? ¿Quién?». Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces, el hombre de la chaqueta elegida apareció de nuevo, su mirada fría como el acero. «Ya no estoy solo, Rafael. Nadie está a salvo». Y esas palabras, pesadas como el plomo, dejaron a todos sin aliento, cuestionando todo lo que creían saber. Y de repente, como si el universo hubiera decidido cambiar su rumbo, un estruendo provocó que las luces del autobús parpadeasen. Una explosión destrozó el costado del vehículo. El metal crujió, fragmentos volaron en todas direcciones. Los gritos se elevaron.
Los pasajeros desesperados se lanzaron al suelo, buscando refugio. El pánico se apoderó de la escena. ¡Elena! Rafael gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero el caos era un mar en el que se ahogaban los gritos y las súplicas. Y en ese segundo, entre el humo y el griterío, una figura emergía. Era una mujer, su rostro pálido y sus ojos llenos de furia. Su chaqueta raída ondeaba detrás de ella, la expresión de quien ha pasado por mucho. «¡Rafael!», exclamó, y en su mano relucía un pequeño objeto, un cuchillo que brillaba con una intención peligrosa. «Es hora de que sepas la verdad». El mundo se volvió borroso. Rafael miró a la extraña, su mirada confundida. «¿Quién eres?». La mujer sonrió, pero era una sonrisa dolorosa. «Soy tu madre. Siempre estuve aquí». El corazón de Elena se detuvo. Todo lo que había creído sobre Rafael, sobre su historia, se desmoronaba en un solo instante. La verdad caía en picada, cada revelación astillando la narrativa que había aceptado hasta ese momento. La madre que nunca conoció, el pasado que se reescribía ante sus ojos. ¿Era realmente posible? El caos se intensificaba, y en medio del estruendo y la conmoción, un nuevo y devastador secreto se desvelaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. Todo había cambiado. Nadie estaba a salvo, especialmente los que creían conocer la verdad. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Rafael? ¿Podría enfrentar lo que venía? Todo lo que creían saber se tambaleaba al borde de un abismo. El caos que había estallado en el autobús reverberaba en el aire. Rafael, con la mirada desorbitada, apenas podía procesar las palabras de su madre. «¿Tú eres mi madre?», murmuró, su voz empapada en incredulidad. La mujer, con el cuchillo aún en mano, solo asintió, pero su expresión no traía paz. Los gritos y el llanto se mezclaban. Los pasajeros, agachados o petrificados, no sabían si el peligro era la figura distante de Rafael o esa mujer que de repente parecía haber salido de su vida, de un oscuro rincón que nunca había imaginado. La tensión se palpaba, como un cable eléctrico a punto de romperse. Entonces, el estruendo volvió a romper la atmósfera. Un nuevo disparo estalló. Esta vez no fue la pistola del hermano de Rafael. Era el ruido del arma del policía, disparando al aire buscando recuperar el control. «¡Fuera de la carretera todos!», gritó la voz autoritaria, pero el eco de su advertencia se perdió en el torrente de confusión. Rafael se guió hacia su madre. El desconcierto en su rostro contrastaba con la determinación que ella mostraba. «¿Qué hiciste?», preguntó casi a gritos. Pero la mujer, lejos de amedrentarse, se acercó más. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y rabia. «Tú lo has creado. No puedes huir de tu sangre. Necesitas saber». Las palabras se quedaron atrapadas en el aire. Elena, abrazando a Gabriel, sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué verdad iba a revelarse? La multitud desfallecía. Algunos se abalanzaban hacia la salida. Otros permanecían rígidos. El temor era un losa en el pecho. «¡Espera!». Rafael se lanzó hacia su madre, pero algo en el trasfondo le hizo respirar hondo. Otro sonido, el clamor del autobús estallando en un torrente de luces y humo. «¡Todos fuera ahora!». La misma voz desafiante que llegó desde el fondo. Y un nuevo grupo de hombres armados rodeó el vehículo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», uno de ellos exigió, apuntando con su arma. Mientras la situación se hacía más tensa, Rafael giró la cabeza y en un instante que pareció eterno, vio la mirada de su hermano,
en lo alto, observando como un depredador acechando a su presa. ¡Madre!, gritó Rafael, volviéndose hacia la mujer. Ella se había congelado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de desatarse. «No puedes permitir que esto suceda». La desesperación en su voz era palpable, pero justo cuando las emociones estaban al borde, un grito rasgó el aire. Elena, incapaz de soportar más el horror, se precipitó hacia la salida, empujando a la multitud. «Llévame con mi hijo». Las palabras, llenas de coraje, hicieron eco mientras Gabriel chillaba. Fue el momento. En la confusión, un destello brilló. La figura de Rafael retrocedió ante el impacto. Un disparo. Todo se detuvo. El tiempo se volvió espeso. Cada latido de su corazón resonó como un tambor. Rafael cayó. Las rodillas se le doblaron. «¡No!», gritó Elena, el horror llenándola. «¡Rafael!». La tensión estalló en fragmentos como cristales de vidrio volando a través del espacio. El silencio que siguió fue aterrador. La figura de su madre quedó paralizada. Los hombres armados dio un paso atrás, sorprendidos. La imagen de su hermano ahora se distorsionaba, como si la revelación que estaba a punto de suceder cambiara el rumbo de todo, cruzando límites que jamás pensaron que se cruzarían. Pero entonces lo que sucedió fue aún más desgarrador. Un sonido, crujiente y débil. La puerta del autobús se cerró de golpe, atrapando a todos dentro. El sistema de seguridad había fallado, bloqueando cualquier salida. «¡Dios!», Elena susurró, el sudor frío corriéndole por la frente. ¿Qué querían aquellos hombres? ¿Cuál era la recompensa que todos buscaban? Y mientras el llanto de Gabriel resonaba, la figura de la madre de Rafael se transformó en una sombra ominosa. «No estoy aquí solo por ti, Rafael. Estoy aquí porque hemos sido casados, y hay cosas que tú no sabes de tu padre». Oh, las palabras fueron como una bomba. Cada sílaba causó un temblor en las almas presentes. A medida que otros pasajeros empezaron a entender el peligro, el terror se los comió. El grito de la verdad se atascó en sus gargantas. ¿Cuál era el verdadero secreto? ¿Por qué su madre había aparecido justo ahora? La revelación se esfumó en el aire como un susurro, dejando a todos sin aliento. Porque en ese juego de sangre y secretos, nada era lo que parecía, y el destino final se deshacía frente a ellos, llevándolos a un abismo oscuro donde solo los más valientes podrían sobrevivir. ¿Era el pasado el verdadero monstruo al que debían enfrentarse? La pregunta quedó flotando en el aire. La historia, lejos de terminar, se oscurecía, dejando al lector con un nudo en la garganta y la intriga de lo que vendría. ¿Arma al final del tumulto? ¿Un giro aún más devastador? El caos que había estallado en el autobús reverberaba en el aire. Rafael, con la mirada desorbitada, apenas podía procesar las palabras de su madre. «¿Tú eres mi madre?», murmuró, su voz empapada en incredulidad. La mujer, con el cuchillo aún en mano, solo asintió, pero su expresión no traía paz. Los gritos y el llanto se mezclaban. Los pasajeros, agachados o petrificados, no sabían si el peligro era la figura distante de Rafael o esa mujer que de repente parecía haber salido de su vida, de un oscuro rincón que nunca había imaginado. La tensión se palpaba, como un cable eléctrico a punto de romperse. Y de pronto, el estruendo volvió a romper la atmósfera. Un nuevo disparo estalló. Esta vez no fue la pistola del hermano de Rafael. Era el ruido del arma de un policía, disparando al aire en un intento de recuperar el control. «Nadie se mueve, está bajo control», gritó la voz autoritaria, pero su advertencia se perdió en el torrente de confusión.
Rafael se giró hacia su madre. El desconcierto en su rostro contrastaba con la determinación que ella mostraba. «¿Qué hiciste?», preguntó casi a gritos. Pero la mujer, lejos de amedrentarse, se acercó más. Su mirada ardía con una mezcla de dolor y rabia. «Tú lo has creado. No puedes huir de tu sangre. Necesitas saber». Las palabras se quedaron atrapadas en el aire. Elena, abrazando a Gabriel, sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué verdad iba a revelarse? La multitud desfallecía. Algunos se abalanzaban hacia la salida. Otros permanecían rígidos. El temor era una losa en el pecho. «¡Espera!», Rafael se lanzó hacia su madre, pero algo en el trasfondo le hizo respirar hondo. ¡Otro sonido! El clamor del autobús, estallando en un torrente de luces y humo. Una explosión destrozó el costado del vehículo. El metal crujió. Fragmentos volaron en todas direcciones. Los gritos se elevaron. Los pasajeros, desesperados, se lanzaron al suelo, buscando refugio. «¡No!», aulló Rafael, dirigiéndose hacia su madre. El momento se sentía como si todo se desmoronara. La imagen de su madre quedó petrificada, observando como si todo lo que conocía sucumbía a su fragilidad. «¿Qué has hecho?», preguntó, el horror llenando sus ojos. Y en medio del gris y el humo, una figura famosa apareció, agachada, con el cabello desaliñado. Una mujer reconocible. Era la exesposa de su padre, Luisa, quien había sido olvidada entre los ecos del pasado. «Rafael, soy yo. No estoy aquí solo para revelarte la verdad. Estoy aquí para protegerte». Las palabras fueron un disparo en el pecho de Rafael. ¿Protegido de qué? La atmósfera a su alrededor cambió. La desesperación de su madre se reflejaba en los murales del autobús. Luisa empujó a su madre, alejada de la escena. Un grito desgarrador. El cuchillo cayó. Elena, todavía abrazando a Gabriel, no entendía nada. Después de un segundo que se sintió eterno, el grito de Luisa resonó. «No tiene que ser así. No si quieres que todo termine». Pero el tiempo se acaba. Rafael sintió un giro en su estómago. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era verdad que había un tiempo límite? La mirada de Elena, llena de angustia, hizo que Rafael comprendiera que la batalla no solo era por su vida, sino por su propia identidad. «No puedo huir de esto», murmuró. Su voz se perdía entre el humo y la confusión. La madre y Luisa miraron a Rafael como si se tratara de un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría cambiarlo todo. «Tu padre está en peligro y ahora también lo estás tú», exclamó Luisa, su rostro empapado en determinación, antes de que todo se convirtiera en silencio otra vez. La conversación se había vuelto un laberinto, en el que cada palabra era un paso más profundo en la oscuridad. «Pero no tiene que ser así», insistió la madre de Rafael, su voz temblando. «Es un juego que comenzó mucho antes de que nacerás. Ahora es tu turno de decidir». De repente, un ruido vibrante y el estruendo de la puerta del autobús cerrándose resonaron con fuerza. «¡Detén el bus! Estamos atrapados aquí adentro», gritó alguien en la multitud. En ese momento, todos se dieron cuenta de que ya no había vuelta atrás. La noche envolvió el vehículo y el viento aullaba como un presagio de que lo peor estaba por venir. Rafael sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Todo lo que había creído su vida se desvanecía en un caos de revelaciones. Pero en medio de todo, se dio cuenta de que la verdadera traición no solo estaba en el exterior, sino que se escondía en los corazones de quienes amaba. ¿Qué pasaría si todo lo que había luchado y creído era un engaño? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su madre y Luisa? El enigma se cernía sobre él,
y Rafael entendió que aún quedaba un profundo, oscuro camino por recorrer. Sin embargo, al mirar a Elena y a Gabriel, sintió que la decisión estaba en sus manos. La próxima movida en este juego mortal no solo definiría su presente, sino también el futuro de todos. Todo podía cambiar en un instante. ¿Y si el enemigo más próximo era también el más mortal? Las preguntas quedaron flotando en el aire. La tensión era palpable. ¿Quién realmente era el aliado? ¿Y quién el enemigo? La historia apenas comenzaba, y el final hoy no era más que un eco distante. Rafael respiró hondo y se giró. La atmósfera estaba cargada de tensión, un silencio opresivo que parecía presagiar un desastre. Miró a su madre, su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. ¿Por qué ahora?, inquirió, su voz teñida de miedo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? La mujer lo miró con ojos llenos de lágrimas, el cuchillo aún en su mano. Porque no era el momento. Creí que podría protegerte, pero ahora todo ha cambiado. Con un movimiento rápido lancé el cuchillo lejos, como si importara más la vida de su hijo que cualquier otro secreto. Debemos escapar. Esto se está descontrolando. Justo en ese momento, el sonido de sirenas y gritos de policías arremetió desde fuera del autobús. ¡Todo el mundo, al suelo! Resonaban las voces, inundando el aire. Rafael se sintió atrapado en una pesadilla mientras miraba a Elena, su corazón tecleando a 1000 por hora. ¡Mamá!, gritó, rememorando cada momento de su vida sin ella. El bullicio aumentó mientras los pasajeros se agachaban y el caos se desataba. Con el rostro pálido y lleno de angustia, Rafael tomó la mano de su madre. «Nosotros saldremos de esto». Pero el temor la había paralizado. Luisa, la exesposa de su padre, apareció en un rincón, lista para intervenir. «Elena, tú también ven», gritó, la voz llenándose de urgencia. Mestizaje de emociones se reflejaba en la multitud. Todos estaban fusionados en terror y esperanza. La vida y la muerte estaban en juego. «No», respondió Elena, su mirada desafiante. «No me iré sin mi hijo». Con Gabriel apretado contra su pecho, comenzó a moverse hacia la puerta. Pero Rafael la detuvo. «Es peligroso. Todo esto es un tiradero». El aire se llenó de angustia. La madre de Rafael, con un atisbo de determinación, se acercó a él. «Esto es posible, Rafael. Confía en mí». Con un gesto rápido, sus manos tomaron cada parte de su ser, la conexión pura de la sangre que no había experimentado en años. «¡Tiempo de salir!», gritó Luis abriendo la puerta del autobús. Un haz de luz iluminó el interior, con un ritmo frenético, las luces de las patrullas parpadeando como monstruos, listos para devorarlos. «¡Salgan! ¡Rápido hay más!». El peligro se erguía cada vez más con los gritos de los oficiales, pero la nueva dinámica se sentía viva. En el bullicio, un grito resonó. Elena vio que uno de los hombres armados estaba apuntando a Rafael. ¡No! El tiempo se detuvo mientras su corazón se detendría en un instante, reconociendo la protección que había estado buscando siempre. Rafael, al ver la amenaza, se interpuso. «¡Detén!», bramó, y justo cuando los ojos se encontraron, un balazo resonó. El eco de la decisión flotó en el aire, y el caos se arrastró hasta el final. En un instante, el silencio se hizo, dejando únicamente los resonantes latidos de los corazones aterrados. Pero la escena se transformó en una danza de valentía. La madre de Rafael paralelamente hizo un movimiento decidido y empujó, llevando a Gabriel hacia un lado, y justo cuando el peligro parecía inevitable, la figura de Luisa intervino, bloqueando la última arremetida.
Esto no es el final, murmuró. Es el comienzo. Finalmente, las fuerzas resultaron estar de su lado y juntos escaparon del autobús, cada uno extendiendo su mano y alejándose de la oscuridad. Ahí, entre sollozos y susurros de supervivencia, la verdad que nunca se había revelado comenzó a filtrarse como un nuevo comienzo, un renacimiento. Al salir a la noche, con la vida por delante, Rafael se arrodilló y abrazó a su madre. Necesitamos encontrar respuesta, dijo con resolución. La confusión y el dolor aún lo seguían, pero ya no. Lo que había sido una tormenta se tornaba en luz. En lo profundo del corazón de Rafael, una chispa de esperanza comenzó a crecer. Solo el tiempo diría qué verdad emergería, y con la determinación renovada, cada uno de los personajes se dio cuenta de que su camino seguiría atado a sus elecciones. Y tú, querido lector, ¿qué secretos estás dispuesto a enfrentar? No dejes que esta historia termine aquí. Debes suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más.